Padre, por favor ayúdeme, rece por mí. Todo me va mal en la vida. Me echaron del trabajo. Choqué el carro. La gente me critica. Hablan mal de mí todo el tiempo. Yo estoy salado, Padre. Me echaron la sal. Pero ¿cómo que le echaron la sal? ¿Qué es eso? Eso es superstición. Justamente lo que usted necesita es la sal bendita y exorcizada. Hoy conoceremos este poderoso sacramental, la sal exorcizada. Acompáñenos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por Spotify, por Apple Podcast, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que hacemos desde los estudios de los Heraldos en El Salvador. Es con una enorme alegría que estamos una semana más con ustedes y tenemos de regreso en el programa al Padre Íñigo, que lo tuvimos una semanita de descanso porque tuvimos la ilustre visita del Padre Carlos Berner con estos maravillosos programas que nos dejó. Salve María, Padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría inmensa estar nuevamente aquí y realmente daban ganas de que el Padre Carlos se pudiese quedar aquí, sobre todo para agradar a todo nuestro público con esa sabiduría que él tiene, porque me acuerdo que él fue nuestro profesor de teología, bueno, también rector de la facultad, y tiene una sabiduría realmente impresionante. Pero bueno, tuvo que volver a su destino, claro, la en España, ¿no? Y ahora estamos con las ovejas negras. Estamos de regreso. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan, que siempre están atentas, que les gusta lo que hacemos, a los que no les gusta también y que están atentos, también les saludamos y gracias por vernos a todos ellos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a la gente le encanta, que son temas de sacramentales, ¿no? Sacramentales es un tema que nos piden mucho porque siempre está toda esta lucha espiritual, esta guerra espiritual, ¿no?, que tenemos nosotros contra el demonio. Es una lucha por la salvación de nuestras almas, que sabemos que tenemos esas herramientas, esas armas que Dios nos ha dado, la Iglesia nos proporciona para vencer esa lucha, ¿no? Y ya hemos tenido varios programas explicando lo que son los sacramentales, que recordando rápidamente son los que predisponen nuestra alma para recibir los sacramentos, ¿no? Para recibir la gracia de Dios, ¿no? No es que nos den la gracia de Dios, pero predisponen el alma para recibir la gracia de Dios, ¿no? Y hemos hablado que la cruz del perdón, un programa muy visto, hemos hablado del agua bendita, hemos hablado de los crucifijos en general, hemos hablado del rosario, hemos hablado, no sé si hemos hablado del aceite bendito, todavía no, pero hoy hemos hablado de las velas benditas, ¿no? De las velas benditas. Un programa también muy interesante que tuvo un gran suceso y una gran repercusión en muchas partes. Y hoy vamos a hablar de la sal bendita, ¿no? La sal bendita. Mucha gente, como decíamos al inicio ahí en la viñeta, mucha gente piensa que la sal está siempre relacionada con algo negativo. Y cuando a usted le va mal en la vida es porque le echaron la sal o le cayó la sal o usted está salado. Y todo lo contrario, ¿no? La sal es una herramienta, un instrumento, una criatura de Dios que ha sido usado a lo largo de la historia para el bien, que es lo que vamos a ver en este día. Y Padre, ¿y por qué vamos a hablar entonces de la sal? ¿Qué nos tiene usted para contar de la sal? ¿Por qué Dios la ha querido escoger como un sacramental también para nosotros? ¿Por qué debemos usarla? Sí, con mucho gusto. Es muy interesante que usted haya ya lanzado, digamos, el tema de los sacramentales, después que haya hablado sobre el agua bendita, las velas, en fin, todos los otros sacramentales, porque esto introduce justamente lo que iba a decir, que cada cosa material, cada realidad, cada cosa física que Dios creó, simboliza algo mucho más alto, ¿no? En los sacramentales y en los sacramentos, por ejemplo, el agua en el bautismo, ¿para qué usamos el agua? Para lavar, ¿no? Sí. Nosotros podemos intentar lavar solo con jabón, no se lava nada. Claro. Pero el agua sin jabón todavía lava, con jabón más todavía, claro. Pero el agua sirve para lavar. Así en el bautismo, el agua lava nuestros pecados, sean los pecados, el pecado original o sean los pecados actuales que la persona cometió, caso sea bautizado con más años, ¿no? Entonces el agua sirve para lavar. Es una realidad
que lava, pero que simboliza el lavado, digamos, espiritual del pecado. La purificación. Sí, la purificación. Por ejemplo, en la Eucaristía, el pan y el vino. Nuestro Señor lo escogió sabiamente porque el pan y el vino, o sea, es un alimento que alimenta nuestro cuerpo, pero en realidad también alimenta nuestra alma. Sí. O sea, hay una realidad física y una realidad espiritual. La vela, por ejemplo, el fuego, decíamos en programas anteriores que es un símbolo de Dios. Ilumina físicamente, pero también ayuda a iluminar nuestra vida espiritual porque es un símbolo de Cristo, que es la luz de nuestra vida, ¿no? El aceite también pues, se usaba antiguamente para curar. En la unción de los enfermos se usa para curar el cuerpo y el alma también. ¿Para qué entonces? ¿Cuál es la realidad física y cuál es la realidad espiritual de la sal? ¿Para qué se usa la sal? Pues nosotros en nuestro mundo moderno, digamos, conocemos sobre todo un uso de la sal que es para salar, o sea, para colocar en los alimentos para que tenga sabor. Uh-huh. Esa es la principal función de la sal que nosotros conocemos. Pero hay una segunda función y una tercera función inclusive que tal vez no la conozcamos tanto, porque hoy en día no se hace casi nada sobre eso, pero la sal sirve también, o servía sobre todo, bueno, sirve, pero lo usaban mucho más antes, para conservar los alimentos. Claro. Entonces, por ejemplo, pescaban San Pedro y los pescadores, San Pedro, Santiago, San Juan, cogían un montón de pescados, ¿vale? Esos pescados o la persona se los come en el propio día, o si los va a conservar, no había heladeras, no había frigoríficos como hoy en día. Hoy en día la cantidad de comida que se conserva durante días, semanas, meses o tal vez hasta años, no sé, porque todo se queda congelado, las bacterias pues o mueren o no se proliferan. Entonces se conserva hoy en día, se conserva con la electricidad, con el frío, ¿no? Con los frigoríficos. Antiguamente lo que se hacía era o se comía o se embadurnaba, digamos, se untaba en la sal, hundían las comidas en la sal y eso hacía con que el alimento no se corrompiese. Uh-huh. Lo guardaba, lo preservaba de la corrupción. Y ahí viene una tercera función relacionada con esta, que es la de desinfectar. O sea, sí, no solo guarda, sino si hay alguna bacteria o alguna cosa que está perjudicando ese alimento, la sal lo mata. Sí. De manera que el alimento se queda como que listo para comer. Me parece bastante interesante. Pasa que, claro, nuestra sociedad moderna, que está acostumbrada a tantas comodidades como algo, bueno, es una comodidad, pero es algo muy básico hoy en día, como es la luz eléctrica. Sí, lo más común es comprar algo y sí, lo reserva. Pero antiguamente, como usted bien dice, no, era un lujo casi que conservar alimentos y esto. Y la sal era algo muy preciado, tanto así que es sabido que en el Imperio Romano y también en la antigüedad, la sal era incluso un medio de pago. Incluso la palabra salario viene de ahí, ¿no? Qué interesante. El pago que se le daba a los soldados era con sal. Y con esa sal que ellos recibían, que era algo muy preciado, conseguían hacer esa conservación de los alimentos. Es como que, claro, usted siendo rico podía comprar y podía tener una especie de reserva de alimentos, claro, para un momento de carestía, lo que viniese, ¿no? Gracias a esa sal que era carísima, ¿no? Claro, porque antiguamente, por ejemplo, tenían, no sé, animales que mataban para comérselos. No se lo comían todo el animal en el mismo día. Claro. Entonces había como una especie de, no sé si piscinas, pero depósitos grandes de mucha sal que lo colocaban ahí dentro y eso se conservaba y podían comérselo muchísimo después. Muy interesante. Y no sé si, bueno, usted, con base en estas funciones tenemos justamente lo que puede simbolizar para nosotros. O sea, primera función es dar sabor. Segunda función es conservar. Tercera función es preservar de infecciones. O sea, un carácter medicinal. Inclusive es interesante, estaba leyendo para buscar cosas sobre la sal. Me encontré un artículo de Aletheia, lo pueden buscar ustedes después también, que estaban con un problema de una bacteria, no recuerdo cuál era SARM, una cosa así, y no sabían cómo quitarla con un montón de antibióticos y todo, y no conseguían. Y un médico estudió que esa bacteria se combate con la sal, una cosa creada por Dios. Y estaban usando hoy en día algo que se usaba desde antiguamente, ¿no? Sí. Entonces tiene un carácter también que podemos llamar casi que medicinal, o sea, como que esas bacterias que nos pueden contaminar, inclusive matarnos a nosotros por dentro, la sal mata a las bacterias y nos preserva la vida. Ya, fenomenal. Padre, y una cosa antes de aplicar, digamos, estas tres funciones que usted ha explicado de la sal para nuestra vida espiritual,
siempre es bueno irnos a fundamentos bíblicos, Sí, ¿no? sí. Porque, Después nos dicen un montón de cosas. no, y para que conste también. No, claro, sí, sí. En la Biblia también se habla mucho de la sal. Sí. Hay muchos episodios en los que entra en juego la sal. Incluso nuestro Señor la utiliza Ujú. para sus apóstoles, ¿no? Sí. O sea, es como una representación de los apóstoles, o les manda o les llama a ser a ellos, les llama a ser como que la sal de la tierra, ¿no? Sí, sí. En un momento. Y es curioso también, ¿no? Ujú. Es interesante. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si usted puede también quizá citarnos esas partes de la Biblia, no todas, porque deben ser varias, Ujú. pero algunas, como para Sí. tener en cuenta eso, Ujú. donde aparece la sal en la Biblia. Con mucho gusto. Curioso, las referencias que hemos encontrado de la Biblia, hacen referencia también a las funciones por las cuales que hemos mencionado, de dar sabor, de conservar y carácter medicinal, ¿no? Entonces, la primera referencia a la sal en cuanto los judíos usándola para algo litúrgico inclusive, está en el libro del Levítico, que dice así, el texto dice así: así como la alianza con tu Dios es alianza de sal, también estará la sal en tus ofrendas, todas serán saladas. O sea, por lo que dice aquí, la verdad es que yo no lo sabía, que todas las ofrendas que hacen de alimentos tenían que tener sal. Como que ya tendría que estar todo condimentado. Condimentado, Curioso, ¿no? sí. Ahí pues, o sea, Dios queriendo, vea, la lectura es inspirada por Dios, la orden que está siendo dada aquí es dada por Dios, y Dios quiere que se coloque sal en las ofrendas. O sea, es muy, muy simbólico todo esto, ¿no? Porque nosotros también somos como que víctimas de nosotros mismos, víctimas espirituales, como dice San Pedro, San Pablo, no recuerdo bien. Pero nosotros tenemos que tener sal, entre comillas, en nuestra vida, que es la sal que vamos a hablar espiritual también, ¿no? Bueno, esa es la primera. Después hay un episodio muy curioso en el libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19, en el cual se da un hecho con el profeta Eliseo, justo cuando San Elías, que era su maestro, es arrebatado, también, qué cosa más misteriosa, ¿no? Fue arrebatado por un carro de fuego, con caballos de fuego, al paraíso terrestre, ¿no? Está vivo todavía San Elías. Eso es lo que dicen los comentaristas. Y después que pasa eso, los discípulos de San Elías con San Eliseo deciden quedarse en una ciudad. Dice, esta ciudad, la ubicación es perfecta. Eso lo narra aquí, lo pueden conferir después ustedes en el capítulo 2, versículo 19. Deciden quedarse en esa ciudad. Dice, la ubicación es perfecta, pero el agua es insalubre. Insalubre, o sea, no se puede hacer nada con esa agua porque se riega y mata a las plantas. O sea, era agua contaminada. Quizá. Agua contaminada, Sí. exactamente. Y ahí San Eliseo dice, tráigame una olla y coloquen sal dentro. Y la traen, él coge de esa sal y la coloca en el manantial principal de donde salían todas las aguas para esa región. Coloca y en ese momento da una orden y dice, no recuerdo la frase exacta, pero en nombre de Yahvé te ordeno que no seas más agua contaminada, y a partir de ahora seas purificada y traigas el bien para esta tierra. Y en ese momento que coloca la sal en el agua, ahí la sal pierde la contaminación, digamos, las bacterias, por así decirlo, y se vuelve un agua pura, un agua que sirve para regar, para que las personas la puedan tomar. Vean el significado. Se podría decir que es una prefigura también del agua bendita. Sí, ¿O exactamente, no? sí. O, inclusive después lo una vamos a hacer. figura ya, digamos. Sí, no, una prefigura, sí. Yo creo que sí, porque después lo vamos a ver inclusive. Bueno, trajimos sal aquí también, que si Dios quiere la vamos a bendecir después. Pero la oración que la tenemos aquí en el ritual romano habla sobre este episodio. Lo cita ese Lo episodio, cita de San recuerdo. Eliseo. Así como San Eliseo, por inspiración tuya, colocó sal en ese manantial, tal, así también pedimos con esta bendición que la sal realmente pues tenga todo su fuerza, su simbolismo y todo eso, ¿no? Es muy, muy interesante. Y tiene aquí el carácter tanto de conservar pura el agua y después la tercera función que habíamos visto, que era como que de desinfectar, ¿no? De quitar lo malo y atraer lo bueno, ¿no? Después tenemos también un episodio curioso en Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. En fin, el episodio es un poco largo, no lo voy a narrar, pero solo, como dice, da una referencia de que antiguamente a los recién nacidos a veces les colocaban sal en torno, como que los bañaban un poco en sal, por así decirlo, le colocaban sal en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, claro, hoy en día tienen un montón de tratamiento en los hospitales, ¿no? Colocan, pues los bañan y todo eso.
Antiguamente no era tan fácil, evidentemente, era solo... Muchos niños morían en el momento del parto morían. porque no había la salubridad, la higiene que hay Claro. hoy en día. Claro. Están recién salidos de una cámara perfecta creada por Dios, que es el vientre materno, y salen a la intemperie y en ese momento pues, pueden ser contaminados por cualquier bacteria, ¿no? Claro. Si ya en los hospitales pasa eso, imagínense antiguamente al aire libre. Entonces con la sal se les colocaba y ellos como que eran... Claro, no se quedaba el hombre, el pobre bebé, En lleno de sal el tiempo entero. Como un pescado. Así como un pescado, así conservado durante 14 días. Pero se bañaba un poco en sal y entonces cualquier bacteria que él tuviese por cualquier contaminación que hubiese adquirido, pues se limpiaba también. Nuevamente tenemos esa tercera función o esa segunda función de conservar y de desinfectar, ¿no? Y por último tenemos las citas del Evangelio, que es San Mateo capítulo 5, versículo 13 y también San Marcos capítulo 9, versículo 50, que habla sobre la sal de la tierra. Y dice, son dos frases. Una, hablando a los apóstoles, le dice, vosotros sois luz del mundo. Por cierto, frase que usamos para las velas benditas, Ajá. en el podcast de las velas benditas, mostrando cómo también era un símbolo de nuestro Señor. Y nuestro Señor dice a los apóstoles, pero también, en consecuencia, de alguna manera, a todos nosotros también, todos los bautizados. Vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Y a continuación, creo que es ahí en San Marcos, dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salan los alimentos? O sea, no sirve para nada más, sino para tirarla. Entonces, nuestro Señor está diciendo que los apóstoles y de alguna manera los cristianos también, todos los católicos, somos llamados a ser, como Él era, la sal de la tierra, para dar sabor a la humanidad, dar sabor a la gente, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir, eso no lo he visto en ningún autor, pero digamos, pensando un poco podemos decirlo, creo que alguno lo mencionará también, pero así como la luz en las velas benditas es un símbolo del propio Cristo nuestro Señor, la sal tiene tanta fuerza que es un símbolo también del propio Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si cogemos las tres funciones, primero, Él es el alimento, Él nos da sabor. La vida de un cristiano sin Cristo no tiene sabor ninguno. Uh-huh. Es como una carne... Carne sin sal. Sí, es la cosa imagínense, más... le invitan a un asado, las carnes, las mejores carnes, lomo de aguja, aquí le llaman puyazo, no sé, cualquier carne extraordinaria. Si no, no tiene sal, no tiene ninguna salsa que acompañe ni nada, es solo la carne sin sal. No sirve para nada, gastó el dinero para nada, evidentemente. Entonces, una vida en la cual la persona no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa sal dando sabor en su vida, no sirve para nada. Es una vida sin existencia, uno puede decir... sin sentido. Sin sentido. Como un animal, digamos, como un vegetal, vegetó, o sea, vivió, sintió. Y peor, porque el vegetal ya Pues el hecho sí. de existir ya pues le da gloria a Dios, porque el hecho de él estar ahí y, bueno, y dar fruto y por lo menos darle de comer a un ser humano, ya su vida tiene un sentido. El ser humano sin Dios es peor que un vegetal porque no tiene sentido su vida. Exactamente. El sentido de un vegetal es estar eso, ahí, sí, hacer la fotosíntesis y tal. Sí, exacto. Pero el sentido de un ser humano, como decía San Agustín en su comienzo del libro de las Confesiones, Señor, nos hiciste para ti. Ajá. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces una vida sin Cristo es una vida sin sal, es como no tiene sentido nada, ¿no? Exacto. Cristo hace la primera función de dar sabor a nuestra vida. Hace una segunda función de conservarnos de nuestros tres enemigos, que es el demonio, el mundo y la carne. Entonces una persona que se habitúa a tener sal dentro de casa, después vamos a explicar cómo podemos hacer eso, pero la persona tiene ese sacramental de la sal, como que va a estar conservada de los ataques del demonio, conservada también de los ataques del mundo, que a veces son peores que los del demonio, y conservada también de la carne. O sea, muchas personas que tengan tentaciones de la carne, sea de gula o sea de impureza, lo que sea, tal vez con esos sacramentales, con ese sacramental de la sal, uno va a estar preservado. Es como su alma que estuviese cubierta con esa armadura de sal, por así decirlo. Exactamente. Como digamos, sí, es bajando un poco, pero como el pescado que entra en medio de la sal, uno está dentro de la sal, digamos, pero que en el fondo es Cristo, simboliza a Cristo, mejor dicho. Y el demonio, claro, como está Cristo ahí cubriéndonos, es una barrera espiritual, entonces el demonio ya pierde la fuerza. Es muy importante usarla. Y la tercera función, o sea, Cristo entonces nos da sabor, nos conserva, y la tercera es desinfectarnos, o sea, nos quita las bacterias. Sí. No existe peor bacteria que el pecado. Claro. Sobre todo el pecado mortal, también los veniales. Entonces, uno que tiene un sacramental de la sal nos va a ayudar para que Cristo nos vaya quitando nuestros pecados, nos desinfecte de ese pecado. Es muy, muy interesante. Sí, esa ese paralelo que acaba esas tres funciones del... Es muy interesante. Padre, ¿sabe que
un detalle pintoresco, pero interesante también de poner aquí en la mesa, es que la sal de por sí, ella no tiene ningún beneficio propio, sino que la sal tiene un sentido, su existencia, cuando se da a los demás, por así decirlo. Como usted explica lo de la carne. Bueno, la sal cobra sentido cuando se la pone sobre la carne. Ahí, como que la carne con la sal agarra un sabor, pero usted cómase la sal sola, un puñado de sal sola es una cosa horrible, fuerte. Igual, para conservar los para alimentos. conservar, exactamente. La sal, usted la tira al piso y ya está, pues no. Sola ella no tiene nada. Es como que esa generosidad de la sal, de darse a los otros, que, por así decir, cobra sentido su existencia, su vida. Y también es una enseñanza para nosotros de cómo debemos ser generosos y no egoístas. Y justamente siendo generosos y dándonos a los otros, es que el demonio también se aleja, ¿no? Es bien interesante eso. Como que esa propiedad de la sal, que podríamos añadir una cuarta función, digamos, que es la de existir en función de los otros. Exacto. Cobra una realidad espiritual, como decíamos antes, de que nuestra vida es en función de los otros. Exacto. O sea, uno no puede ser egoísta y decir, yo tengo un montón, no sé, los sacramentales, todo. Yo me apropio de los sacramentales y vivo en mi casa así, cerrado, rezando mi rosario. No, usted tiene que abrirse. Usted tiene que salar a los otros, como decía nuestro Señor. Tiene que ser sal de la tierra. Y la gente como que necesita de esa ayuda que yo tengo. Si usted se cierra con sus cosas, 1000 sacramentales, pero no se da a los otros, es como una sal que... Va a estar salado, lo que se dice. Siempre, y no sirve para nada. Porque es como un tanque, un cubo de sal donde se colocan los pescados, pero el cubo en sí, si no es en función del pescado, o sea, vale por el pescado, o vale por la carne. Bueno, en España, por ejemplo, lo iba a decir antes, pero el jamón serrano, que es tan conocido, ¿no? El jamón ibérico también, la forma de cocinarlo, o sea, la forma de hacerlo es, se quitan las piernas de atrás del cerdo y se colocan 14 días en la sal. Y en la sal, bueno, tiene esas 3 funciones, ¿no? Le da sabor, lo conserva y lo preserva de las funciones. Pero esas piscinas, de las bacterias. Y después se cuelga ahí con el viento seco de Castilla y con de Extremadura. De Extremadura. Y claro, también algunos almacenes que tienen una humedad muy propia, pues lo conservan para que después realmente... Pero son 14 días en esa sal. Ahora, esa sal en el depósito de hacer jamón serrano, sola no hace nada. Claro, ahí se entiende eso de las patas de jamón. Ahí se entiende eso de ser sal de la tierra, ¿no? Sí. Exactamente. Cobra ese sentido. Claro, usted con su sal ahí, como usted bien decía, egoísticamente encerradito, pues no hace nada. Claro. Tiene que darse a los otros. Sí. Muy interesante, padre. Bueno, si quiere vamos a la pausa, padre. Sí. Y cuando volvamos, usted nos va a explicar por qué este sacramental es tan exorcístico. ¿Por qué el demonio, cuando alguien utiliza sal exorcizada, sal bendita en su casa, huye, se va, se espanta, no quiere ni saber de ir a molestar esa casa? Porque es muy poderoso este sacramental. Entonces, por eso, y aquí tenemos sal exorcizada, el padre va a bendecirla al final para mostrar cómo se hace ese ritual. Y bueno, para que ustedes también, cada uno, consiga sal en su casa, intente ir a sus parroquias para que el padre, el párroco, haga esta bendición y puedan tener este sacramental poderosísimo en sus casas. Así que vamos a la pausa, ya regresamos. No se despeguen del programa porque la segunda parte va a ser muy, muy, muy interesante. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de la sal bendita, la sal exorcizada. Si le está gustando este programa, le recuerdo que es muy importante que le dé like y que comparta, porque así podemos llegar a más personas y podemos seguir evangelizando. También que se suscriba al canal para que podamos llegar a muchas más personas. Bueno, estamos hablando de la sal exorcizada. Ya en la primera parte vimos todo un histórico de los sacramentales. El padre nos explicó las 3 funciones de la sal. Vimos también en las Sagradas Escrituras donde aparece la sal. Y en esta segunda parte vamos a hablar de por qué la sal es tan exorcística y por qué el demonio teme tanto a ese sacramental. Así que, padre, si quieren entremos por ese lado ya, de por qué es tan exorcístico este sacramental. Muy bien. Bueno, yo, digamos, pensando un poco delante del Santísimo, daría 4 motivos por los cuales el demonio
tiene odio de este sacramental de la sal, ¿no? Primero, es una cosa básica porque, como decíamos antes, es un sacramental. O sea, por el hecho de ser un sacramental, sea aceite, sea agua, sea un rosario, sea un crucifijo, ya el demonio siempre va a tener odio, ¿no? Recordemos que los sacramentales, como usted decía, pues nos predispone para las gracias, pero una imagen que no es muy propia, pero me parece que dice bastante. Los sacramentales en nuestra casa, en nuestra vida. No se asusten con la expresión, ¿vale? Pero lo voy a explicar. Son como que imanes de Dios. Lo explico para que no piensen que es una cosa rara así. El imán tiene dos funciones solo existiendo al mismo tiempo. Un imán atrae lo positivo y repele, rechaza lo negativo. Solo está ahí. Un polo va a atraer, el otro polo va a repelir, digamos, va a alejar. Entonces, cuando hay un sacramental, o sea, un objeto bendecido, en el caso aquí la sal, inmediatamente, estando en mi casa, después vamos a explicar cómo la podemos colocar en la casa, eso va a hacer con que si fuese una especie de imán de las cosas bonitas, de las cosas de Dios, o sea, va a traer la gracia de Dios, va a traer a la Virgen Santísima, va a traer a los ángeles, va a traer la bendición en mi vida solo por el hecho de estar en mi casa. Si yo estoy con mi casa llena de sacramentales, bien distribuidos, no que parezca como usted decía algunas veces, un árbol de Navidad así todo lleno de... No, bien colocados en su debido orden, pero como que inmediatamente Dios dice, esta casa está llena de cosas mías. Yo bajo y entra en la casa para reinar, o en mi corazón, o como lo vamos a ver también en mi estómago, porque la puedo comer también la sal, la puedo tomar, o sea, la puedo ingerir con otros alimentos, ¿no? Y al mismo tiempo que atrae las cosas de Dios, como el imán atrae lo positivo, también rechaza lo negativo, también la sal en mi casa, en mi vida, en mi bolsillo, en mi estómago, va al mismo tiempo a traer las cosas de Dios y rechazar lo malo. O sea, va a rechazar al demonio, va a rechazar al mundo, va a rechazar a la carne, va a repelir automáticamente. Como decíamos, el demonio quiere entrar, pero dice, uy, esta casa tiene estos imanes, entre comillas, de Dios, yo no puedo entrar tan fácilmente. Él va a intentar abrir una brecha, o va a encontrar una brecha, pero siempre tenemos que intentar cerrar todas las puertas al demonio. Pero siendo sacramental, el demonio lo odia. Primer motivo. Segundo motivo, justamente por lo que decíamos antes, Él representa a nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que el odio que el demonio tiene a nuestro Señor es un odio infinito, no es porque no es Dios, pero es un odio fuertísimo. El demonio odia a nuestro Señor de una forma violenta, y eso lo demuestran los evangelios. Cuando nuestro Señor aparecía, Él se enfurecía, Él comenzaba a querer insultarlo. En fin, él no aguantaba la presencia de nuestro Señor. Él lo odia porque sabe que cuando Cristo llega, Él se tiene que retirar. Entonces, cuando la sal si simboliza a nuestro Señor, estando en mi casa, el demonio la ve y dice, aquí hay un símbolo de Cristo, yo tengo que irme. Y se va. Por eso el demonio no quiere que nosotros tengamos sal bendecida y exorcizada en nuestra casa. ¿Por qué? Porque sabe que es una especie de bandera de nuestro Señor, de nuestro general, que ganamos el terreno y dice, esto aquí pertenece a nuestro Señor, tú no entres. ¿Vale? Hay una tercer motivo, un poco relacionado con todo, que es porque así lo dice la bendición. La bendición del ritual romano. Es curioso que hay una bendición un poco más antigua del ritual romano, que era más fuerte. Después hay otra bendición de la sal un poco más light, digamos así, más suave, pero más bonita la otra, la anterior, que habla sobre ese combate y tal. Y después lo vamos a leer porque vamos a bendecir y vamos a ver que realmente es todo el tiempo hablando contra el demonio, contra el demonio, contra el demonio. Como es una oración. Claro, como que había una noción más clara antes de esa lucha y de esa importancia de este sacramental, y por eso se le ponía esa importancia a la hora de la bendición, ¿no? Sí. Como que se ha descuidado un poquito. Se ha descuidado. A veces me toca ir a bendecir casas y todo eso, y se da esta bendición, y uno tiene que avisar un poco antes y decir, mire, se va a hablar sobre el demonio, tal, no es porque haya nada aquí, no se asuste, pero es porque realmente es una lucha. Entonces, decir, claro, vamos a colocar barreras aquí en esta casa, en sus corazones, y para eso se bendice la sal, también se bendice el agua, se bendice el aceite, pero habla mucho contra el demonio. Entonces, siendo una oración oficial, tal vez eso sería el tercer motivo, o sea, es una cosa oficial de la Santa Iglesia en su oremus, en su oración, que coloca al demonio para afuera, ¿vale? Es una función ministerial prácticamente. Sí. Y el cuarto, relacionado con eso también, porque en el propio bautismo de los niños, sobre todo, no sé si también de los adultos, pero se usaba, en algunos países se usa todavía la sal como
un verdadero sacramental dentro del ritual del bautismo. Es muy, digamos, en portugués, en Brasil me tocó hacer bastantes y yo hacía cuestión de intentar mantenerlo porque es un ritual muy bonito. Aquí, curiosamente, en el ritual en español no lo he encontrado, no aparece más, no sé si habrá un complemento, que en el bautismo hay ritos obligatorios y otros opcionales, ¿no? Optativos. Hay algunos que son prebautismales, otros que son postbautismales. Cuando con la gracia de Dios hablemos sobre el aceite, si Dios quiere, en el podcast de la semana que viene, hablaremos que hay una unción que se echa en el pecho, que es antes del bautismo, que es para expulsar al demonio justamente, y una unción que se echa después del bautismo, que es en la frente, que es para marcar a ese nuevo cristiano, un nuevo hijo de Dios, con la cruz de nuestro Señor y con el sello de Cristo, ¿no? Pero después hay varios. Está la luz también, se le da la luz en el caso que es un bebé, pues el papá. El padrino. El padrino coge la luz y, en fin, del cirio la enciende, la coge y se dice la frase de nuestro Señor: vosotros sois la luz del mundo. Se hace una referencia también a que está vestido de blanco, conserva esta vestidura blanca del pecado, tal. Y también en ese momento, ya después del bautismo, hay un rito de la sal, que hoy en día se usa poco. Es un poco comprensible que no se use tanto, porque puede dar problemas. No, ¿sabe qué? Al Padre Pío le pasó una vez ¿Sí? que él fue a bautizar a un niño y claro, creo que era el primero o segundo bautizo que hacía y fue y hizo el rito, todo, viendo el libro, siguiendo el examen, le llega la hora de la sal y le echó un puñado de sal al niño y el niño se ahogó. Se empezó, creo, no recuerdo bien cuando lo leí, no recuerdo si el niño se murió, se ahogó. Y él, claro, y la mamá desesperada porque el niño no respiraba y el Padre Pío desesperado también y creo que le dio una bendición y lo resucitó, por así decirlo. Sí. Pero claro, era delicado el tema de la sal si no se hacía con la precaución, ¿no? Entonces... antes de que nos digan cualquier cosa, porque a veces nos reímos por cosas fatídicas, pero como ya sabíamos un poco lo que iba a pasar, pero sabíamos que el Padre Pío lo resucitó. Después. No estamos riendo de eso. Si yo fuese la primera vez que escuchase, me quedaría asustado de que el niño se murió y diga, wow, qué pena. Pero algunos ya no, porque por cualquier cosa nos dicen, en fin. Pero sí, realmente es peligroso porque uno... Con el Padre Pío le puede dar un montón y es un niño, es un bebé. Claro. Se puede morir. Pero generalmente lo que se hace es que la propia mamá le pone un poquitito. Le coloca algo que ya saben que no le va a pasar nada. Es solo, voy a hacerlo aquí así, es solo casi que, bueno, mancharse un poco los dedos así y colocarlo. Es con 5 granos de sal prácticamente. Y ahí el bebé lo toma. Y en ese momento se le colocan los labios y dice, vosotros sois luz, pero sal de la tierra. Sal de la tierra. Y se explica el simbolismo de la sal, como hemos dicho antes, que es justamente que una vida, ese nuevo recién bautizado va a llevar una vida con Cristo. Recuerda, una vida sin Cristo no tiene sabor, no vale de nada. Después, consérvate puro, es que esa sal, símbolo de Cristo, te conserve y te libre del maligno, porque ahora estás puro, pero después vas a pasar por luchas. Claro. Y puede ser que el demonio te quiera atacar, entonces que se queda guardado, ¿no? A mí me pasó una vez una cosa, digamos... Simpática también. Simpática también, no maté a nadie, gracias a Dios, ni nada, pero la mamá no le pudo colocar la sal, no me acuerdo por qué. Me tocó a mí y le coloqué eso así. Solo que el bebé comenzó a chupando. Pensó que era el chupetín. Pensó que era el chupetín y le gustó la sal y comenzó a tomar, a comer. En fin, tuve que continuar el bautismo con el dedo así durante unos 2 minutos más. Pero en fin, suceden bastantes cosas. Pero eso queriendo, ¿no? Que estamos hablando de una forma un poco chistosa, ¿no? Como le dicen aquí, alegre. Pero sí tiene una fuerza muy fuerte contra el demonio. Bueno, lo que usted decía antes, no lo coloqué, pero diciéndolo ahora, también al demonio no le gusta nada la generosidad. O sea, el darse, el vivir para los otros, que era lo que usted mencionaba antes, de la sal tiene función si es para los otros, claro. No tiene función en sí misma. Para beneficio de otros. Exactamente, tiene pues hasta el buen humor, la alegría, el estar con los otros, eso también aleja al demonio, ¿no? Por eso en España dicen que es el salero. Sí. Tiene salero. Sí, o una persona salada también. Sí. En España tiene otro significado. Otro significado, sí. Que es una persona alegre, así, que tiene mucha chispa, que buen humor y tal. Bueno, si quieres, después hablamos del tema de la superstición, sí. de eso de estar salado, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, padre. No sé si algo más con el tema del... Sí, esos son lo que es en sí. De lo del demonio están los testimonios también. Sí, eso le iba a preguntar. Porque yo he leído un par de libros también del padre Amort, pero no sé si usted también tiene algún testimonio o que haya escuchado de algún sacerdote exorcista o que haya leído
de cómo el demonio odia o cómo el demonio sufre cuando el exorcista o cuando el sacerdote coloca sal no sé, en el caso de un exorcismo, en la persona que está poseída, o cuando están bendiciendo una casa en los lugares específicos o, no sé, algún testimonio que usted tenga de eso, padre. Sí, o sea, varios exorcistas narran eso, ¿no? Que en realidad, o sea, las tres funciones, lo que el demonio hace son tres pasos para él ganar en un exorcismo, ¿no? O sea, una persona que está poseída o no, pero sobre todo si está poseída, la primera táctica del demonio es esconderse. O sea, que él no piense, que nadie piense, él está súper bien y ya es demonio, no es la persona. Pero dice, no me pasa nada, no me pasa nada. Y el padre comienza a rezar, no, estoy súper bien, no sentí nada. Pero es el demonio disfrazando. Primero se coloca una máscara, segundo, él es agresivo y tercero, o sea, quiere intimidar al sacerdote para que se asuste. Y tercero, él quiere dar pena, es una tontería, pero él quiere dar pena, dice, como decían los de la legión del demonio de Gerasa, que dice, mándanos a los cerdos por lo menos, tal. O sea, quiere dar pena para decir, yo sufro mucho en el infierno, por favor, no me eches de aquí, o si me echas, échame a otro cuerpo, o unos animales. Y ahí el exorcista no tiene que ser súper radical en el buen sentido y expulsarlo completamente donde Dios quiere que esté el demonio, que se vaya. Si es para volver al infierno, que vuelva. Algunos son demonios de los aires, es diferente, ¿no? Pero en fin, en el primer paso, el ocultarse, ahí entra un poco la sal, porque el exorcista, cuentan ellos, los exorcistas, que tienen que ser muy hábiles para como que provocar al demonio para que él termine de manifestar y darle como que pinchazos para decir, ¡buaf! Ahí manifiesta porque no aguanta. Entonces, una de las formas que se hace es decir, bueno, si estás tan bien, pues toma un poco de sal. Si él dice, no, muchas gracias. Ahí es sintomático. No, de verdad, sí, tome. No, es que me sienta mal, me sube la presión. A veces dicen eso. A veces puede pasar y a veces hay que tomar cuidado. Pero ahí dice, no, yo le voy a colocar un poco. Ahí dicen, y a veces el exorcista le va a colocar una pizca de sal en la boca y ahí el demonio ya manifiesta porque no quiere abrir la boca y comienza a quedar con los labios cerrados y él se entrega y comienza a decir, no, yo soy el demonio, tal, no sé qué. Ahí lo alertó. Otras veces no está poseída la persona. El padre Amor comenta mucho eso, ¿no? Sí, Uh-huh. sí. De la sal, cuando trata de colocarle la sal, que ahí es que se manifiesta. Se manifiesta. ¿no? Sí, Uh-huh. sí. Sí, lo había leído, yo creo que debe ser el padre Amor, justamente. Y otros casos la persona no está poseída, pero está vejada, se dice, ¿no? Una vejación, digamos. Está sufriendo una vejación. Una vejación. Y a veces tiene cosas, o un hechizo en el estómago o algo así. Y no es que esté poseída, pero sufre mucho. Y está como que amarrada, está atada. Entonces, ella abre la boca, es consciente y dice, sí, padre, lo que usted quiera, toma. Cuando comienza a caer, claro, tiene que ser poco, ¿no? Porque si no va a matar a la persona como pasó con el padre Pío. Pero cuando baja en el estómago, claro, un poco de sal directo puede ser que no siente bien. Pero cuando la persona siente mucho dolor, comienza a sentir náuseas, suele ser señal de que realmente hay algo y la propia sal ya va a ayudar a exorcizar esa cosa, ¿no? A veces se puede dar, como vamos a ver después, se puede dar con la sal, con el agua, ¿no? Que generalmente cuando se bendice la sal, ya se bendice el agua y se mezclan las dos cosas. Sí. Y ahí ya la persona toma agua con sal, que es mejor que tomarla directa. Eso le iba a preguntar también. Uh-huh. O sea, la persona tiene la sal y, claro, es mejor mezclarla un poquito con agua y sí, es mejor, se la toma ya. Uh-huh. Sí, lo mejor es que también el agua esté bendecida, ¿no? Sí. Que ahí si un padre se la va a bendecir, generalmente él exorciza la sal primero, bendice la sal, exorciza el agua, bendice el agua y después junta las dos y ya se queda en una proporción que si es para tomar, que sea poca, si es para conservar, muchas veces usted tiene mucha agua y no tiene sal, se queda verde el agua. Sí. Entonces, si tiene bastante sal, pues se conserva limpia el agua inclusive. ¿No? Vale. Padre, y ahora, digamos... No sé si tenía un testimonio de que el señor Fernando contó una vez. Sí. Porque eso íbamos a tocarlo quizá en cómo usar la sal bendita. Vale. Porque se puede usar de muchas formas. Mucha gente piensa que, bueno, tiene la sal y no sabe qué hacer con ella. Entonces, si quiere, explíquenos usted cómo usarla y yo le cuento ahí un testimonio que pasó. Vale. Entonces, bueno, como decíamos, la sal puede estar ya dentro del agua y ya ser agua bendita con sal. Entonces, eso es bastante más simple. Es lo conocido que ya, pues creo que el padre Víctor también habla en el programa con ustedes, que es con agua bendita usted rociar y lo que sea. Puede ser con una rama, puede ser un botecito. Nosotros usamos un botecito, ¿no? De agua bendita.
y se coloca en la cama, se coloca en el cuarto, en el jardín, en cualquier lugar. Usted Tener puede una colocarla. pila. Tener una pila de agua bendita. Con sal. Sí. O sea, agua bendita con sal. Con sal, exactamente. Entonces ya esa sal ya va a llegar con el agua, ¿no? Ajá. Pero si es el agua... La sal. Perdón, si es la sal sin agua, o sea, aquí como está, lo normal, si un sacerdote va a bendecir la casa y va a ser una bendición un poco más fuerte, exorcística, para quitar todo mal, lo normal es que el padre coloque agua bendita. Puede ser también las personas, no es necesario que el colocarlo sea un sacerdote. Tiene más fuerza, pero el agua bendita y la sal puede ser cualquier persona que la coloque. Ustedes mismos en casa pueden colocarlo sin problema. No pueden bendecirlo, pero sí colocarlo. Si el sacerdote está ahí, mejor que lo coloque. Si no, bueno, a veces tiene que ungir las puertas el sacerdote, entonces mejor que el sacerdote unja las puertas y las ventanas con aceite, como vamos a ver en el podcast de la semana que viene. Las personas ya van colocando la sal, la mamá, el papá, los hermanos, quien sea. Generalmente se coloca la sal en cada esquina. Las esquinas pueden ser o así o así. De las habitaciones. De las habitaciones. Eso tiene un simbolismo que no lo he encontrado. Puedo estar equivocado, si estoy equivocado, perdón, pero tiene un simbolismo bastante bonito, que así como cuando éramos pequeños en las clases nos mandaban dibujar con puntos, ¿sabe? Que uno unía líneas con puntos. O sea, un cuadrado son 4 puntos unidos por líneas. Entonces yo estoy en el fondo marcando los puntos en cada casa por los cuales los mismos ángeles van a trazar líneas, y eso va a hacer una especie de cuadrilátero o un polígono gigantesco en la casa que está trazado con barreras espirituales, marcado con puntos, o sea, como una muralla que yo estoy como una muralla casa, que tiene los ejes, por así decirlo, y la sal. Entonces ese simbolismo de las esquinas lo puedo colocar también en los muebles, en el carro. En el carro, dentro del carro también puedo colocar la sal. Bueno decir esto, no hace falta colocar mucha sal, ¿vale? Sí. Esto es suficiente, ¿vale? Una pizca de sal, como si usted va a ungir, va a colocar en la comida, es suficiente, ¿vale? Algunos colocan un bote de sal entero y no hace falta. Ahí es raro también. Ya, ¿no? Y después algunos preguntan, ¿y si después al limpiarlo se va? Se va, no hace falta que lo mantenga. La bendición queda. La bendición queda y ese lugar queda como que sagrado por haber caído la sal. Pero si se tiene que limpiar, también limpiarlo. No. Bueno, y usted lo acaba de mencionar, en la comida también se puede utilizar. Exactamente. Cocinar con la sal bendecida. Cocinar también. con la sal. Usted puede, el Padre le bendijo la sal, usted puede guardarla para colocarla siempre que quiera o tenerla consigo, o si no, usarla para cocinar. Sí. Y es muy bueno usarla para cocinar. Sí. Porque no solo si por acaso hemos comido algún hechizo, que puede ser, pero no es que sea común, eso ahí no. Puede ser, puede darse el caso, 1% de los casos, digamos, pero también porque va a sanar mi interior. O sea, como es un símbolo de Cristo, va a darme sabor a la vida. O sea, voy a sentir Cristo más dentro de mi vida. Voy a estar más conservado del mal, del demonio. Sí, va a tener beneficios en su vida, siempre. Evidentemente. No, y ahí viene el caso que el señor Fernando contaba, que una señora tenía un montón de problemas con su esposo, discutían un montón, y era una tras otra, y discutían. Y el señor tenía un temperamento un poco fuerte y ella tampoco no es que ayudara mucho. Entonces, para pelear siempre se necesitan dos. Y el señor Fernando comentó que le recomendó a ella que cocinara con sal bendita, que le diese al esposo la comida con sal bendita. Y la señora después fue a contarle que santo remedio, que empezó a cocinar sus alimentos de la casa con sal bendita, y que era casi que algo mágico, que el Señor dio una cordialidad y que la trataba súper bien después de comer, ¿no? Qué impresionante. Quedaba súper contento, súper alegre. Y que incluso una vez contó que a la señora se le estaba quemando la comida, pero una cosa, la comida la estaba haciendo mal, se le estaba quemando, y se asustó un montón porque el esposo se iba a poner furioso y le echó más sal de la cuenta, sal bendita, y el esposo vino a agradecerle: qué rica comida, qué maravilloso, no sé cuándo, por la sal bendita. Hasta eso, ¿no? Qué impresionante. Entonces, claro, son cosas con mucha fe, evidentemente. No es que estamos hablando aquí de cuestiones mágicas ni nada. Es un sacramental que, usado con fe, con devoción, puede tener hasta esos beneficios en el convivio, en la convivencia en nuestra casa, en el matrimonio, ¿no? ¿Sabes que estaba leyendo un autor que decía eso, ¿no? Que los sacramentales, claro, dependen de la fe de la persona. Claro. Pero aún sin fe, el sacramental es tan fuerte que inclusive no por ese señor, que tal vez era buenísima persona, pero tenía ese defecto, tal vez tenía fe y todo. Pero él no sabía que estaban colocando sal, me parece. No sabía eso. Pero inclusive un sacramental para una persona que no tiene fe, que no reza, si usted se lo coloca de alguna manera,
va a hacer algo. Sí. Y el autor citaba la medalla milagrosa, que es otro sacramental fuertísimo, en la vida de los ateos o de las personas que no creen en Dios. ¿Cuántas conversiones, como Alfonso Ratisbonne, usó una medalla milagrosa? Ya fue suficiente usar un sacramental, la medalla milagrosa, para que la Virgen se le apareciese y lo convirtiese en un segundo. Sí. O sea, el poder de los sacramentales es algo fuertísimo, ¿no? Claro que hay que tomar cuidado si la persona no sabe de saber cómo proceder, ¿no? Para no asustar también. Claro. No va a colocar, no sé, un montón de sal en la cama así. No. Llega el pobre señor y dice, No, ¿qué está pasando? También eso le voy a comentar, para que usted vea el tema de la superstición y cómo hay que sacarse eso de la cabeza. Que eso no, de que la sal tiene una connotación negativa y de que como que la gente la maldicen echándole la sal. Usted fue a bendecir aquí una oficina hace un tiempo y me habló una señora asustadísima porque una amiga de ella que trabajaba en esa oficina, que es bien supersticiosa, le había llamado, mira, aquí estuvo un padre de esos amigos tuyos de los heraldos y estuvo echándonos sal en todas las oficinas. Yo no quiero trabajar más acá. Claro, era una señora supersticiosa que no entendía que usted estaba, lo que estaba haciendo era colocando el sacramental en cada esquina de las oficinas justamente para protegerlo de cualquier mal. Y la señora, por esa superstición, pensaba que estaba usted atrayendo la maldición para el lugar. Nada que ver. Ay, entonces, en fin. Y en España también parece que es común eso. Sí, en España es común de si surge... Claro, es superstición, pero la persona muchas veces no tiene culpa de eso porque son cosas que... Sí, tradiciones. Pero que si pasa algo malo, no sé, ya es una superstición, no sé, pasó un gato negro, ay, me trae mala suerte. Entonces, para que no me dé la mala suerte, yo cojo la sal y la tiro para atrás. Sí. Tira la sal para atrás. Eso como que es una especie de contrasuperstición para la superstición. Menos por menos da más. O sea, una cosa que nada que ver. Pero no, nada que ver. Aquí estamos hablando no de esa sal supersticiosa, sino realmente de un verdadero sacramental, símbolo de nuestro Señor. Entonces, lo decimos para qué, para que no se confunda y no mezclemos esas cosas, ¿no? Lo que es la superstición con lo que son los sacramentales y, como decíamos al inicio, verdaderas armas que tenemos en nuestra lucha espiritual. No nos dejemos confundir, nada de supersticiones y sí aprovechemos estas bendiciones que tenemos con los sacramentales. Padre, y si quiere, para terminar, no sé si quiere bendecir la sal que tenemos acá para que la gente pues vea cómo es que se hace esta bendición, este ritual, cuál es la oración, que también es muy bonita para que la escuchen y para que primero Dios todos puedan conseguir sal bendecida en sus parroquias o los que tienen aquí la facilidad de tener la capilla de los heraldos cerca para que puedan hacer bendecir también la sal. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y ya en cuanto lo vamos rezando, pues van a ir viendo las relaciones que hemos hablado antes sobre las tres funciones de la sal. Primero, siempre estos sacramentales de agua, de sal, agua y aceite, se exorciza primero y después se bendice, ¿no? Bueno, rezamos entonces. Vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te exorcizo, oh criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por Dios que ordenó por medio del profeta Eliseo que fueses puesta en el agua para sanar su esterilidad, para que te conviertas como sal exorcizada en salud para los creyentes, para que seas salud de alma y cuerpo para todos aquellos que te consuman, para que huya y se aparte del lugar donde seas puesta toda maldad, toda acción del demonio, todo espíritu inmundo conjurado por este Señor que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y el siglo por medio del fuego. Amén. Amén. Esto aquí es el exorcismo de la sal, ahora viene la bendición. Oremos. Imploramos humildemente tu inmensa clemencia, omnipotente y eterno Dios, para que te dignes con tu piedad bendecir y santificar esta criatura de la sal que tú creaste para uso del género humano, a fin de que se convierta en salud de alma y cuerpo para todos los que la consuman y para que todo aquello que sea tocado por esta sal carezca de toda inmundicia y de toda impregnación del espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Con esto pues terminamos el programa el día de hoy, invitándoles nuevamente para que den like, para que compartan, dejen sus comentarios y para que nos acompañen la próxima semana, que vamos a hacer un programa
como el Padre ya anunció, sobre otro sacramental muy poderoso, muy importante, que es el aceite. Cómo utilizar el sacramental del aceite bendito o el aceite exorcizado también se podría Sí, se decir, exorciza también, ¿no? sí. Y también hay varios tipos de aceite que circulan y que son bien interesantes conocer, como el aceite de San Charbel y otros aceites por ahí. Entonces, Padre, si quiere una bendición final para nuestros Con mucho gusto. oyentes o televidentes. Está bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pido por intercesión de la Virgen María que especialmente a través de esos sacramentales sientan mucho la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de sus familias, en sus propias vidas de futuro, de trabajo, todas sus empresas y proyectos, y que Dios los libre de todo mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.